Sin perder más tiempo, hablemos de la glándula parótida y vemos que esta se encuentra en la región parotidia, teniendo como límite anterior lo que es el maxilar inferior, como límite posterior la apófisis mastoide, como límite superior el conducto auditivo externo y más inferior tendrá lo que es el músculo externo cleidomastoide. ¿Y qué es lo que debemos saber de esta glándula? Es que va a representar del 60 al 65% de la saliva total y también es la más grande. Como vemos en esta imagen aquí, esto va a tener una secreción totalmente serosa. Esta es la idea aquí. Quisimos dedicarlo a todas las estructuras que van a perforar la glándula parótida. Y vemos que esta tiene una forma aquí como de una pirámide invertida. Y dentro de las estructuras que la perforan, la más importante es el nervio facial, que va a entrar por la cara posterior y va a salir por la anterior, dando sus 5 ramas, lo que se conoce en anatomía como la pata de ganso. En esta imagen de aquí podemos observar el nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular, que viene del trigémino. Ya hablando de sus estructuras vasculares, podemos observar aquí la carótida externa también perfora la glándula parótida y da sus 2 ramas terminales, que va a ser la temporal superficial y la maxilar interna, que luego dará la transversa de la cara. Hablando de sus estructuras venosas, vemos que la yugular externa también lo perfora, dando la temporal superficial y la maxilar interna. Hablando ya de su conducto excretor, hay que tener en cuenta que la glándula parótida sí produce su propia saliva, pero al ser una glándula exócrina va a necesitar de un conducto para así llevar su saliva a la cavidad oral. Y aquí es donde entra el conducto de Steno, que tiene una íntima relación con lo que es el músculo macetero y también perfora el músculo bucinador para luego desembocar lo que es el segundo molar superior para llegar a lo que denominamos papila parotidia o carúncula parotidia. Y hablando de su inervación, vemos que se va a dar por el noveno par craneal o glosofaringeo, que luego dará lo que será su nervio timpánico, luego llega al plexo timpánico para luego llegar al nervio petroso superficial menor. Hay que tener en cuenta que todo esto son fibras preganglionares, por lo que no hay sinapsis. Ya cuando llega al gangliótico, llega a la parótida para así darle su inervación parasimpática. Para su inervación simpática va a venir de D1 y D2 y va a dar específicamente lo que se le conoce como ganglio cervical superior. Hablando ya de la glándula submaxilar, hay que tener en cuenta que esta va a representar del 20 al 30% de la saliva total y su secreción va a ser mixta, va a ser más serosa que mucosa. Vemos que va a tener una porción superficial y una profunda. En la cara inferior va a tener íntima relación con lo que es el músculo platisma y la vena facial, que va a ser la que va a ayudar a el drenaje de la misma. Vemos que la cara externa va a estar en íntima relación con el maxilar inferior, que aquí está diseccionado, y en la cara interna con el músculo milohioideo. Ya hablando de su conducto excretor, al igual que la parótida, la glándula submaxilar va a necesitar de un conducto para llevar la saliva a la cavidad oral. Y aquí entra el conducto de Wharton, que el mismo pasa medial a la glándula sublingual y va a desembocar en el pliegue lingual, específicamente lo que es la papila submaxilar. Ya hablando de lo que es la irrigación y el drenaje, vemos que se va a dar específicamente por la arteria y la vena facial, que la vemos por aquí. Hablando de lo que es la glándula sublingual, ya para terminar, hay que tener en cuenta que esta glándula en su porción inferior va a tener una estrecha relación con lo que es el músculo milohioideo y en su parte superior va a tener una estrecha relación con lo que va a ser la mucosa de lo que es la mucosa que va a tapizar la lengua en este caso. Y también hay que tener en cuenta que esta va a representar de lo que es del 2 al 5% de la saliva total, teniendo en cuenta que esta también va a tener una secreción mixta, que va a ser más mucosa que serosa. Ya hablando del conducto secretor, aquí hay que hacer énfasis y mencionar que es diferente a la parótida y a la submandibular. La glándula sublingual va a tener de 10 a 30 conductos que se le conocen como conductos sublinguales, que son los que podemos observar aquí, y van a desembocar en sus papilas sublinguales que también van a ir de 10 a 30. Ya la irrigación y el drenaje de la misma va a venir por lo que es la arteria y la vena sublingual. Vemos la arteria sublingual que va a venir de la arteria lingual, que al final va a venir de lo que es la carótida externa.
y vemos que su drenaje venoso viene de la vena sublingual, que luego llega a la facial para llegar a la yugular externa. Ya hablando de la inervación, hay que tener en cuenta que, al igual que las otras glándulas, va a ser parasimpática y simpática, y esta inervación va a ser la misma para la glándula submandibular y la sublingual, y es que va a venir la parasimpática por lo que es el nervio facial, específicamente por lo que es la cuerda del tímpano, también viene del nervio lingual y el ganglio submaxilar, mientras que la simpática va a venir del ganglio cervical superior.